Hola amigos, aquí les traigo una historia de terror de estas fechas, espero les guste y pronto subiré más capítulos. Pónganse cómodos y disfruten. Esta época del año está colmada de dicha y felicidad, de alegría y sentimientos lindos. Eso es lo que todos piensan en esta época del año, incluso tú también lo estás pensando, estás tan tranquilo en tu cuarto o en tu sala o con tu familia, pero lo que no sabes, es que estás en un grave peligro. Quizá en este momento, él te está observando, desde fuera de tu casa o desde un rincón sin luz, él te vigila y quizá, mi historia sea lo último que escuches en tu vida. Mi nombre es Miguel, ya no recuerdo mis apellidos, y creo que en la situación en la que estoy no creo que importe que los sepas. Dejo esta grabación para advertirle a quien sea que está escuchando esto y que mi historia no sea olvidada. Él ahora mismo está buscándome, no sé cuánto tiempo me quede antes que él me encuentre, pero quiero que al menos escuches mi historia. No recuerdo qué año era o en lo que pensaba, lo único que recuerdo es que era Navidad. Yo vivía en Europa en un pequeño pueblo que ya he olvidado. Faltaban pocos días para las épocas navideñas, yo tenía alrededor de unos 15 años, estaba en el salón de mi escuela, nos habían dicho que se adelantarían las vacaciones ya que según reportes del clima una fuerte tormenta azotaría nuestra zona y que este sería el último día de clases. Los maestros habían salido a una reunión en uno de los salones y todos los alumnos tenían tiempo libre. Estaba sentado mirando por una ventana la blanca nieve que con su manto cubría todo. Mis amigos habían salido a comprar algo de comer, yo no quise acompañarlos ya que no me sentía de ánimos. Antes de venir a la escuela había tenido una discusión con mis padres por algo que ya no recuerdo. Mientras miraba por la ventana pude ver a un lindo ciervo dándole un poco de comida a su cría, y mientras se adentraban en el bosque él y su cría a un lado. Me dejo en esta época todas las familias deben estar unidas. Pasaron los minutos y los maestros seguían sin regresar. Yo me dirigí al baño que estaba en un piso abajo, para caminar un poco y pensar. Esto era una sorpresa para mí ya que los salones de abajo estaban totalmente vacíos y quizá ya podíamos retirarnos. Seguí con mi camino. Al llegar a los sanitarios traté de encender las luces pero no servían, solo prendían y apagaban rápidamente con la poca luz que brindaban. Entré en uno de los cubículos y cerré la puerta mientras que una sensación extraña se iba apoderando de mí. Yo un poco incómodo, decidí retirarme de ahí pero de imprevisto la puerta del baño se cerró de golpe muy fuerte. Me asusté un poco y me quedé aún dentro del cubículo mientras que oía que alguien corría en el baño con una voz muy agitada y llena de terror pedía ayuda con gritos desgarradores. Yo consternado y un poco asustado me quedé en silencio. Cuando la puerta del baño se abrió, la habían abierto con tal fuerza que pude escuchar como cayó al suelo y la persona comenzó a más aterradora. Unas fuertes pisadas se hacían notar y el sonido de una cadena cayendo al suelo se escuchó. Solo escuchaba esos fuertes gritos y esas pisadas resonantes. No podía moverme del miedo que sentía, y desde el techo se escuchaba un chirrido. Al mirar hacia arriba pude ver dos grandes y prominentes cuernos que raspaban con el azulejo del techo. Estos iban raspando con el caminar de esos pasos resonantes. Esa persona aún gritaba por ayuda y comenzó a golpear la puerta del cubículo en el que yo estaba. Seguía y lo hacía cada vez con más fuerza mientras a mí se me helaba la sangre y de pronto, así como si nada, se detuvieron de golpe. Ya no se escuchaba nada ni veía nada, y comencé a sentir mojados mis zapatos. Al mirar el suelo noté un pequeño charco que no distinguía. La luz se había ido junto con los golpes y gritos. Cuando regresó pude ver lo que era, un charco carmesí, cálido y tibio, un charco de sangre. Retrocedí hasta caer sentado y la luz se fue de nuevo. Al regresar la pedazos de carne flotaban en ella cada vez más y más. A cada parpadeo de la luz había más sangre y más carne. En el último parpadeo la luz ya no regresaba. Yo estaba muy asustado y escuchando una respiración muy fuerte a mi lado. Regresó la luz. La sangre y carne habían desaparecido y con temor salí asomándome poco a poco. Ya no veía nada, todo el baño estaba como si nada. De inmediato salí corriendo del baño. Al salir choqué con uno de mis amigos que me fue a buscar ya que me había tardado demasiado y estaba preocupado. Al ver a mi alrededor pude notar que todos los alumnos de los salones vacíos ya habían aparecido como si nunca se hubiesen ido. Mi amigo no para de decirme si estoy bien, yo solo asiento con la cabeza. A la hora de la salida no podía dejar de pensar en lo que pasó.
Antes de llegar a casa me detuve a pocos metros de mi casa ya que al frente mío había un hombre de pie en la acera enfrente de mi casa. El hombre tenía un aspecto extraño, tenía un traje completamente negro, con un sombrero negro y lentes muy grandes. El hombre no se movía, solo estaba mirando mi casa. En un segundo volteó rápidamente mirando hacia mí, sin apartar su mirada de mí, levantó su mano izquierda lentamente señalando al bosque. Yo dirigí mi mirada a donde apuntaba, pero al voltear no había nada. Regresé mi mirada y el hombre ya no estaba. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo y continué con mi camino. Al entrar a casa fui de inmediato a disculparme con mis padres por la discusión de esta mañana. Ellos solo me abrazaron y dijeron que ya teníamos que prepararnos para las festividades. En la noche un sueño horrible en donde volvía a recordar lo que ocurrió en el baño y cada vez se repetía una y otra vez los gritos de esa persona hasta que desperté de golpe y me di cuenta que mi ventana estaba abierta. Al irla a cerrar pude observar a una persona en mi patio trasero mirándome. Era aquel hombre que vi en la tarde. De un segundo a otro apareció frente a la casa de al lado, y al siguiente segundo había desaparecido. Por la mañana escuché una fuerte sirena, era la sirena de policía. De hecho eran varias patrullas y ambulancias frente a la casa de mis vecinos. De inmediato salí de casa y pude ver a mis padres entre la multitud. Yo me acerqué y pregunté qué había pasado. Nadie me respondía, tan solo vi que los paramédicos estaban sacando a personas en camillas cubiertos con una sábana negra. Supe de inmediato qué era lo que ocurría y poco a poco fui retrocediendo ya que había visto que en una de esas camillas iba una mano con un reloj azul. Ese reloj era amiga de cumpleaños. Hace poco me fui rápido, ya que no quería ver esa escena, pero al ir a mi casa vi de nuevo a ese hombre. Él estaba en la entrada trasera de la casa de mis vecinos. Yo un poco molesto fui tras él, pero al llegar al patio ya no estaba. En un segundo la entrada de mis vecinos se abrió, y no pude resistir el mirar, pero al entrar, una casa en penumbras, la obscuridad reinaba en el que alguna vez fue un cálido hogar. Encendí las luces pero no servían, así que con la luz de mi celular iba iluminando. Un montón de vidrios rotos estaban en todas partes, y por todo el suelo estaban manchas de sangre seca, y sin dejar de mirar continué, más y más sangre por todos lados. La sala era la peor, todo estaba lleno de zarpazos y sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el sonido de una cadena hizo que saliera corriendo. La puerta estaba cerrada y en la entrada trasera estaba una gran figura, parecía una gigantesca cabra. Sus cuernos llegaban al techo y lo raspaban. Tan solo con verla fue suficiente para salir corriendo en dirección al Al momento de llegar al cuarto de mi amiga lo cerré y lo atranqué con un mueble que estaba cerca, pero al ver mi alrededor me quedé sin aliento. Una horrible escena, todo lleno de sangre y todo destrozado. Era horrible tan solo de pensar lo que pasó. Su cama era lo peor, un montón de rasguños y sangre, con pedazos de carne en la pared y en las sábanas. Desvié la mirada mientras me hincaba en el suelo escuchando a esa bestia acercarse. Una ventana era mi única salida, y no tuve otra opción. Caminando entre sangre y carne corrí a la ventana pero no se podía abrir. Traté con todas mis fuerzas, hasta que la pude abrir pero resbalé con la sangre al momento de abrirla. Cuando caí al suelo esa criatura ingresó al cuarto. Solo me miraba con unos dientes enormes y afilados que dibujaban una mueca aterradora. Intentando no ver miré debajo de la cama solo para encontrarme con lo que me atormentaría el resto de mi vida. Rodando como una pelota, debajo de la cama, estaba la cabeza de mi amiga. Mis ojos se abrieron de par en par al ver su cara con una expresión de terror, llena de rasguños y sangre, y de inmediato, una mano la jaló a las penumbras de este lugar. Yo aterrado me levanté y salí rápidamente por la ventana. Me detuve del marco de la ventana para no caer, pero una gigantesca mano tomó la mía, unas grandes garras que destrozaron mi carne y unos dedos muy grandes. Yo no podía moverme del terror, y de las sombras, la cabeza de mi amiga apareció de entre las sombras. Esa cosa la está usando como si fuera una marioneta, jugando con ella alrededor del marco, y de pronto la puso frente a mí y fingiendo la voz de una mujer de forma aterradora me dijo, "Feliz Navidad". Me empujó y solo pude ver cómo la cabeza de mi amiga regresaba a las sombras. Caía del segundo piso. Al caer me desmayé, pero antes de cerrar mis ojos vi de nuevo a ese hombre, pero esta vez estaba frente a la casa de otro vecino, y cerré mis ojos.
Cuando recuperé el conocimiento estaba en la cama de un hospital y mis padres a un lado. Mi madre me dijo que había estado en coma por 3 días y que en ese tiempo habían ocurrido más tragedias, más familias de mi vecindario habían sido masacradas de la misma forma, y que nunca encontraban la cabeza de los niños o jóvenes que vivían ahí. Cada vez quedaban menos familias, las pocas familias que aún estaban ahí decidieron irse, pero siempre antes de poder irse una fuerte y terrible tormenta aparecía y no los dejaba irse, y al siguiente día aparecían muertos, y los únicos que quedaban, éramos nosotros. Vi la fecha en las noticias y me di cuenta que mañana era Navidad. Mis padres dijeron que prepararían todo para mudarnos de inmediato, mañana que sería el día que me darán de alta en el hospital, y yo no quería dejarlos solos, ni ellos a mí, pero dijeron que no había otra opción. Eso fue lo que pasó ya hace unas horas. El hospital está cerrado y está nevando. La preocupación me invadía y decidí que me quería mis cosas. Me cambié y salí a escondidas del hospital con dirección a mi casa. Iba corriendo lo más rápido que podía al principio de mi calle. Comencé a escuchar gritos, eso me hizo correr más rápido y una tormenta empezó a azotar mi vecindario, y de pronto de entre la nieve, estaba ese hombre frente a mi casa. Yo muy enojado fui corriendo hacia él, pero desapareció y apareció frente a mi puerta y dejó algo en el suelo. Eran las llaves del auto de mi padre, el cual me había enseñado a manejar. Entré a casa y una horrible obscuridad estaba en mi casa, yo ignorando todo el desastre que había, los muebles rotos y todo hecho destrozos. Llegué corriendo al cuarto de mis padres, pero no había nada, solo un gran desastre, y fui de inmediato a mi habitación, y lo que encontré fue lo que incluso ahora en la situación en la que estoy no puedo olvidar. Esa bestia estaba en medio de mi cuarto con la boca llena de sangre y con la luz de la luna. Era algo parecido a una cabra con forma de hombre, unas pezuñas por pies, grandes dedos y gigantes garras con una boca llena de sangre y dientes filosos, cuernos largos y un pelaje blanco, una cadena con un garfio al final que estaba alrededor de su cuello. Tenía un brazo en su boca, era el brazo de mi madre. En una mano tenía un saco rojo y en la otra las cabezas de mis padres, detrás de él sus cuerpos sin vida y descuartizados, con unas grandes letras en la pared que decían: "Corre". Yo con lágrimas en mis ojos y lleno de terror me dirigí a la cochera. A cada paso veía mi casa llena de recuerdos y sangre. Todo mi mundo se fue a la mierda. Entré de inmediato al auto de mi padre y lo encendí. Al momento las luces se encendieron y apareció ese hombre que había escrito en la puerta de la cochera la palabra Krampus. Aceleré y rompiendo la puerta salí de mi vecindario. Todo lo que viví, todo lo que amaba, ahora está lleno de sangre. Antes de salir de mi calle esa cosa se puso frente a mí, yo listo para arrollarlo lo miraba con odio y de pronto la tormenta se detuvo, el sol estaba saliendo, ya era Navidad y esa cosa con una mueca sonriente y las cabezas de mis padres, movía su mano, despidiéndose de mí como si nada. Él iba desapareciendo con la tormenta al igual que aquel hombre. No dejaba de llorar y gritar de terror. Los policías llegaron y me preguntaron qué era lo que había pasado, y yo solo me sentía muerto por dentro. Eso fue hace más de 7 años, sabía que algún día, él regresaría por mí a terminar lo que empezó. Mañana es Navidad y todos en este edificio ya están muertos, solo quedo yo. Él ya está dentro de mi departamento, estoy en mi cuarto, en una esquina sentado con las fotos de mis padres y mis amigos a mi alrededor, lágrimas recorren mis mejillas, pero no tengo miedo, me siento aliviado, porque mi tormento, al fin acaba hoy, al fin, volveré a ver a la gente que amo. Él ya entró y solo me mira sonriente. Si alguna vez llegas a escuchar mi historia, o tú eres el que encontraste esta grabación, adviértele a los que amas, y prepárate para su llegada. En estas fechas, él vendrá, cuida y dales amor a los que están contigo porque, quizá él ya está mirándote en este momento. No me olvides, ni olvides mi historia. Cuando veas un hombre enfrente de tu casa, corre, porque, seguramente, él te ha elegido. Krampus, Bueno amigos, espero les haya gustado, compartan y dejen su like que pronto subiré más contenido. Felices fiestas y recuerden darles amor a los suyos, porque quizá, él, ya te ha elegido.